¿Te has preguntado qué es la corriente eléctrica? Si es así, aquí te lo contaré. En un circuito aislado o en un trozo de alambre como este, los electrones no pueden fluir de un extremo a otro, pues no existe un campo eléctrico dentro ni a lo largo de la superficie que produzca tal movimiento. Para producir un flujo de electrones o una corriente eléctrica es necesario generar una diferencia de potencial entre dos puntos, en este caso en los extremos del alambre de cobre, de tal manera que el campo eléctrico producido ejerce una fuerza que empuje las cargas de un extremo al otro. Para comprender mejor este fenómeno, analicemos el movimiento del agua en un lago. Como podemos apreciar, el agua está en reposo, no hay movimiento. Esto se debe a que toda el agua se encuentra al mismo potencial gravitacional. Es decir, la diferencia de potencial es igual a 0. Si nos trasladamos a una cascada, notaremos que existe una diferencia de potencial gravitacional entre el agua que está en la parte superior y aquella que está en la parte inferior. En consecuencia, dicha diferencia de potencial es posible que el agua fluya de arriba hacia abajo, tal y como lo vemos en pantalla. En esta situación, el campo gravitacional terrestre genera una fuerza gravitacional sobre el agua que está en la parte superior, produciendo una corriente de agua que fluye hacia abajo. Para el caso del alambre de cobre o de un circuito cerrado, podemos generar una diferencia de potencial al conectar una pila de 9 voltios o una fuente de poder. De esta manera, el campo eléctrico generado imprime una fuerza eléctrica sobre las cargas que las empuja de un extremo a otro, generando lo que llamaremos corriente eléctrica. Es importante resaltar que la corriente eléctrica está conformada por algunos electrones que llamaremos electrones de conducción, y el resto permanecen en los átomos que conforman el alambre de cobre. En este orden de ideas, la pila de 9 voltios o la fuente de poder suministra la energía necesaria para que los electrones de conducción se muevan de un punto A un punto B, diferente a pensar que la pila o la fuente de poder suministra electrones al circuito. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la corriente eléctrica es el flujo de cargas entre dos puntos que experimentan una diferencia de potencial. Una pregunta tan importante como la anterior es: ¿cómo se mide la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se mide en amperios, una unidad fundamental definida en el Sistema Internacional de Medida, el cual representa la unidad de carga por unidad de tiempo, específicamente la carga de 1 coulomb por cada segundo. Esta magnitud física es de orden escalar y no vectorial. Por tanto, las flechas que suelen aparecer en los circuitos eléctricos evidencian únicamente las cargas en movimiento. El movimiento de los electrones de conducción producen huecos o puntos de carga positiva que se mueven del borde positivo de la pila hacia el negativo, tal y como lo vemos en pantalla. Por convención definimos que el flujo de la corriente va del borde positivo hacia el negativo, siguiendo la misma orientación que las cargas positivas. En este orden de ideas podemos concluir que los electrones fluyen en sentido contrario, del borde negativo hacia el positivo. Tengamos en cuenta que los huecos o las cargas positivas no representan el movimiento de los protones, y por el contrario representan un déficit de electrones producido por el movimiento de las cargas de conducción. En conclusión, los portadores de carga son los electrones y los huecos o cargas positivas determinan la dirección de la corriente. En el caso que tengamos un empalme y la corriente fluye a través de él, la corriente incidente debe ser equivalente a la suma de las corrientes que se subdividen en las ramificaciones del empalme. De esta manera, la corriente incidente deberá ser igual a I1 más I2. Razonamiento que también se cumple en las tuberías por las cuales fluye agua. Para terminar, mencionemos que la corriente se representa con la letra I y recordemos que su unidad de medida es el amperio.